la 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na, 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 na. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos esta mañana. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a iniciar nuestro servicio. ¿Cómo están hoy? Bendecidos. ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Amén, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno todo este tiempo, toda esta semana. Él nos ha protegido y por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Para entregarle una acción de gracias, ¿verdad? Decirle gracias porque me has ayudado este tiempo. Gracias porque has sido fiel conmigo, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a clamar a Él. Señor Jesús, te damos gracias en este día por tus grandes bondades y misericordias que se renuevan cada mañana. Hoy venimos delante de tu presencia como hijos tuyos, como tu pueblo, Señor, para rendirte la mejor adoración, la mejor alabanza, porque no hay otro Dios más alto, majestuoso y hermoso que tú, Padre. No hay otro Dios altísimo, Rey soberano, príncipe de paz. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hoy venimos a rendirte adoración, porque eres nuestro Padre amado, eres nuestro Padre eterno, y tú nos creaste con el propósito de darte adoración, con el propósito de alabarte. Hoy venimos a adorarte en medio de esta congregación, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos que vengas a nuestras vidas, que llenes esta casa con tu gloria, que tu poder hoy pueda descender en medio de nosotros, que podamos salir diferentes a como hemos llegado en este tiempo, porque necesitamos de ti, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Vamos a adorarle a Él. Anhelamos tu reino aquí en medio de nosotros, Señor. Haz tu voluntad así como en el cielo, que sea aquí en la tierra, Señor, en este tiempo. Tu reino aquí, el cielo aquí. Vamos, díselo. Señor, el cielo aquí, oh Señor,
Tuyas son todas las cosas, Señor, y por ti fueron creadas, para adorarte, para rendirte adoración a ti. Hoy levantamos tu nombre y te damos un fuerte ofrenda de aplausos, ofrenda de alabanzas, ofrenda de gritos de gratitud, un grito de alegría. Hoy nos gozamos y nos regocijamos delante de ti, Señor, con nuestra danza, con nuestra alabanza, y queremos que suba hasta tu trono como un aroma grato y agradable. ¿Cuántos lo queremos? Amén. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él nos ha dado libertad. Hoy es tiempo para que te goces y para que alabemos juntos al Rey que vive por siempre. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en Él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en Él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¿Cuántos nos alegramos? Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en Él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Yeah! Somos una generación que danza, una generación que se goza. Vamos a declararlo todos juntos. Somos la generación que danza para Él. 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 ¡Gózate! Su presencia está descendiendo en medio de nosotros. Cuando su pueblo le alaba, Él desciende en medio. ¡Vamos! Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Yeah! ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos vencedores hay allá atrás? ¡Amén! No es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios. No es con ejércitos, es con su Espíritu. No es con ejércitos, no es con fuerza, sino con su santo
nos ha hecho libres y podemos entrar a ese lugar santísimo y adorarle. Cierra tus ojos y vamos a darle, porque Él es por siempre y para siempre. Este canto se llama Para Siempre. Fuimos creados con el propósito de alabar al Señor, para la honra de su nombre, para la gloria de su nombre. Tú buscas en mí sinceridad, más que palabras que te pueda expresar. Dame, Señor, tu corazón para adorar en espíritu y verdad. Padre, hoy puedo contemplarte, tu gran amor por mí nunca cambia, nunca cambia. Para siempre te adoraré. Para siempre te cantaré. Nací para adorarte, nací para adorarte, mi Rey. De tu agua, Señor, dame de beber. Tú me saciarás, nunca más tendré sed. Al verte, Jesús, entiendo quién soy. Me perdonaste, mi pecado borraste. Cristo, deseo acercarme a ti. De mi interior correrá vida eterna, vida eterna. Para siempre te adoraré. Para siempre te cantaré. Nací para adorarte, Rey. Nací para adorarte, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos aleluya.
turno de las 9 de la mañana, Casa de los Milagros, como cada semana, preparar nuestro corazón para ser receptores de la semilla. La palabra de Dios, iglesia, es la semilla que tiene que germinar en cada uno de nuestros corazones. Y eso va dependiendo de acuerdo a cómo nosotros abramos nuestro corazón, entendamos que Dios busca receptores, que es tu vida y la mía, para que pueda sembrar esa semilla, y esa semilla es la palabra de Dios para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que dile a tu compañero que está al lado, hoy recibe la semilla de la palabra para que produzca cambios buenos en nosotros. Ahora repita conmigo, hoy abro mi corazón para recibir la semilla de la palabra de vida para que produzca en mí cambios correctos y saludables. Amén. Da otro fuerte aplauso a Jesús. Y vamos a abrir en nuestras Biblias en Romanos, libro de Romanos capítulo 8, y también le damos la bienvenida a los que están en línea, esperando también, ¿verdad?, que abra su corazón y que su corazón pueda recibir la semilla de la palabra en este día. O sea, que sean bienvenidos los que están ahí en casa. Romanos capítulo 8, versículo 14. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Y si así ya lo tienes, dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Cierra tus ojos. Padre, prepara este tiempo, que tu palabra, Señor, pueda conducirnos a los pasos correctos que tú quieres, Señor, que demos. Háblanos, sensibiliza nuestro corazón para que nosotros sepamos a qué tú nos has acontecido, a qué esperanza hemos sido llamados, con qué propósito, Señor, tú, Padre, nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Padre, que tu palabra podamos aprender y entender qué es la regla de nuestra vida en esta tierra, Señor, para descubrir cómo quieres que tú, cómo quieres que nosotros como iglesia podamos andar en esta tierra. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: los hijos de Dios se dejan guiar. Los hijos de Dios, ¿qué se dejan? Guiar. Dile a tu compañero que está al lado, tienes que aprenderte a dejarte guiar. Oiga, cuando aprendemos a dejarnos guiar, podemos experimentar la bendición plena. Podemos experimentar la protección de Dios. Cuando uno permite dejarse guiar, uno provoca la cobertura de Dios. Cuando uno no se deja guiar, estamos sin cobertura. Quiero que entienda esa parte. Cuando uno no se deja guiar, estamos sin cobertura. Cuando uno no se deja guiar, ¿estamos qué? Sin cobertura. La Biblia es clara, dice: los hijos de Dios se dejan guiar. ¿Puede repetir conmigo? Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, se tiene que reflejar, se tiene que demostrar. ¿Cómo? En la guía del Espíritu de Dios, en la guía de la voz de Dios sobre nuestras vidas. Es la manera, es la regla que Dios habla para que Él observe y vea quiénes realmente son hijos suyos. No todos son hijos de Dios, iglesia. No todos son hijos de Dios. Es como la clase en las células que aprendimos que no todos, porque son descendientes naturales de Abraham, sean hijos de Dios, sino son hijos, verdaderamente hijos de la promesa. Entonces, aplicándolo en el aspecto espiritual,
para nuestras vidas. No todos son hijos de Dios. No todos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo que nunca se equivoca. Los que se dejan guiar por la voz de Dios. Esos son verdaderamente hijos de Dios. Y es por eso que a través de la palabra el Señor va a desvelar si realmente soy hijo, si realmente soy hija. Porque si soy hijo o eres hija, entonces se va a reflejar que me está guiando realmente el Espíritu de Dios y no me estoy guiando por lo que yo considere que está bien o es saludable o es correcto o no tiene nada de malo. No, yo tengo que entender que si soy hijo de Dios, debo guiarme por lo que el Espíritu Santo me enseña, me orienta, me habla, me adiestra. Entonces, diga una vez más conmigo, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Una vez más, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, en esta breve porción podemos darnos cuenta por mucho la sabiduría y la orientación que Dios nos ofrece a través de las Escrituras. Por lo tanto, recibamos, por lo tanto, retengamos, por lo tanto, practiquemos la sabiduría de Dios para nuestra vida, para nuestra guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, como lo dice en la versión clásica. Es muy claro, es muy directo lo que la palabra de Dios revela. Quien verdaderamente son hijos de Dios, entonces ahí mismo da la respuesta. Los que realmente se dejan guiar por la voz del Espíritu Santo. Los que se dejan guiar por la instrucción, por la ley, por los mandamientos, por la voz misma de Dios. Es por eso que hoy estamos escuchando la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas. Estamos en el día de hoy, en esta mañana, escuchando la sabiduría de Dios contenida en la palabra. Por eso debemos recordar que en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 nos enseña: toda palabra mía, toda escritura mía es inspirada por mí, es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para exhortar, es útil para instruir en justicia. Es decir, es útil para instruir en santidad, para que tengamos un corazón santo, una mente santa, que nuestras acciones reflejen la santidad de Dios, que nuestras decisiones reflejen la pureza de Dios. La palabra de Dios nos instruye en justicia, en santidad, a fin de que el hombre y la mujer sea perfecto, sea íntegro, sea transparente, sea recto delante de los ojos de Dios, enteramente preparado para toda buena obra, pero también enteramente preparado cuando tenga que decidir, cuando tenga que hacer algo, cuando tenga que escoger una situación apremiante. Ahí Dios espera que seamos instruidos en la pureza y en la santidad. Ahí espera que seamos guiados por lo que el Espíritu Santo dice y no por lo que yo diga, no por lo que yo considere, no por lo que yo desee, no, sino por lo que el Espíritu Santo me guíe, por lo que el Espíritu Santo me hable. Es decir, la palabra de Dios, iglesia, está contenida todos los consejos, está contenida toda la instrucción, toda la sabiduría de Dios que necesitamos saber tú y yo para entender cómo debemos conducirnos en este mundo caído, para poder actuar en pureza en esta tierra corrompida, para poder andar en santidad en este mundo que cada día está pervirtiendo los principios, y los valores de Dios. Aquí en la palabra está concentrada, aquí en las Escrituras está la sabiduría de Dios, la palabra, la voz de Dios que necesitamos urgentemente impregnarnos de ella, que necesitamos urgentemente abrazarla, que necesitamos urgentemente practicarla, como dice Proverbios capítulo 7 versículos 4, ahí dice: haz de la sabiduría tu hermana
Y la inteligencia, llámala parienta, porque te librará, dice ahí, de la mujer extraña, pero también te librará del pecado, te librará de andar en la carne, te librará de poder equivocarte por andar escuchando no la voz del Espíritu Santo, sino otra voz distinta a la voz del Señor. Por eso debemos, iglesia, hacer nuestra hermana la sabiduría. Debemos llamar a la inteligencia de Dios nuestra parienta, para que nos libre de errar, para que nos libre de pecar. Y el pecado significa errar al blanco. Es lo que significa el pecado, errar al blanco. Dios no quiere que podamos errar al blanco, no. Él quiere que podamos ir en esa dirección correcta. Y esa dirección correcta es la santidad. ¿Es la qué? Es la santidad. Entonces, la sabiduría de Dios es la que debe regir nuestra vida, es la que debe regir nuestra casa, es la que debe regir nuestro matrimonio, es la que debe regir todo lo que somos. ¿Sabe para qué? Para nuestro propio bienestar. ¿Sabe para qué? Para nuestra propia salud emocional y espiritual. ¿Sabe para qué? Para que podamos realmente experimentar la bendición que Dios tiene para aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, para aquellos que verdaderamente abrazan, para aquellos que verdaderamente practican, para aquellos que verdaderamente escuchan la voz del Espíritu Santo, atienden la sabiduría del Señor y la hacen su hermana, la hacen su compañera, para aquellos que realmente se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Para aquellos que escuchan la voz de Dios mismo, para aquellos que escuchan la voz de su pastor. En la Biblia, en Salmo 23, capítulo 1, dice: Jehová es mi pastor. ¿Sí o no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. ¿Y qué más dice? Junto a agua de reposo pastoreará mi alma y me dará descanso, confortará mi vida. ¿Sabe? Ahí está hablando, eso es algo tremendo, porque ahí está hablando el Señor que por escuchar la voz de ese pastor que es nuestro Señor Jesucristo, por escuchar la voz del Espíritu Santo, por escuchar y retener y practicar la sabiduría, nuestro pastor nos llevará a pastos delicados. Nos llevará a los pastos verdes y nos hará descansar de toda preocupación, nos hará descansar de todo temor, nos hará descansar de todo tormento, nos hará descansar de todo lo que nos angustia, de todo lo que nos aflige. Cuando escuchamos la voz de Jehová, nuestro pastor, cuando abrazamos su sabiduría y no la nuestra. Diga conmigo: cuando abrazo la sabiduría de Dios y no la mía. Después dice que Él nos dará aguas, junto a aguas. Él nos dará de beber las aguas del Espíritu Santo. Nos dará los ríos de agua viva que van a recorrer en nuestro interior. Y saltará para vida y vida en abundancia. Y saltará para vida y vida eterna para aquellos que abrazan y se guían por la voz del Espíritu Santo. Nos dará de beber y nos dará reposo. ¿Qué nos dará? Reposo. Dile a tu compañero que está al lado: si tú escuchas la voz del Espíritu, te dará reposo. Ahora, Jesús en Juan 10, del 27 al 28, Él dijo algo muy interesante, muy directo y claro. Él dijo en esa parte, en Juan 10, 27 al 28: mis ovejas oyen mi voz. Escuche. Mis ovejas, realmente las que son mis ovejas, oyen mi voz. Y después dice: y yo las conozco. O sea, Dios conoce quienes son verdaderamente hijos. Dios conoce quién verdaderamente son ovejas. Así como Dios conoce quién realmente no son hijos. Así como Dios conoce quiénes son chivos o cabras y no ovejas. Él lo conoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. ¿Y lo qué? Y lo siguen. Y yo les doy, ¿qué da el Señor? Vida eterna. Y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que los que no son hijos, los que son cabras o chivos, no van a recibir vida eterna, van a perdición, van a ruina. Por eso el Señor a través de Juan el Bautista dijo: arrepentíos y convertíos, el día de la salvación es hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Mis ovejas oyen mi voz. Note, no está diciendo mis ovejas oyen mi voz y yo las tengo que estar arreando, las tengo que estar empujando, las tengo que estar obligando, como si me hicieran un favor. No, está diciendo mis ovejas, mis verdaderos hijos de Dios que escuchan mi voz, que practican y abrazan la sabiduría y la hacen su hermana y se dejan guiar por mi voz, estas me siguen sin que yo las esté arreando, sin que yo les tenga que estar diciendo: mira, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guárdate en santidad, mira, ten relación conmigo, cada mañana habla conmigo, ten oración conmigo, mira, cada mañana haz tu devocional, ten contacto conmigo en mi palabra, mira, sírveme, tú tienes que servirme porque yo soy dueño de ti, te compré con precio de sangre. O sea, no. Dice: mis verdaderas ovejas entienden, oyen mi voz y me siguen. Lo hacen sin que yo les tenga que estar arreando, empujando o casi obligando. Las verdaderas ovejas escuchan la voz del Espíritu Santo. Las verdaderas ovejas, ¿qué escuchan? Escuchan la voz del Espíritu Santo. Por eso he puesto como tema a este rema: déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando tan claro y tan directo, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo quiere sembrar, esta semilla en nuestro corazón. Déjate guiar, déjate guiar, déjate guiar por lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Para esto, lo primero que tú tienes que entender es que debes alcanzar la sabiduría de Dios y rechazar la del diablo. ¿Qué tienes que hacer, iglesia? Alcanzar la sabiduría de Dios y no permitir dejarte guiar por una sabiduría corrompida que la siembra el diablo, la serpiente antigua, el dragón, el engañador, el padre de mentiras. Génesis capítulo 3, versículo 6. Continuaremos con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6. En esa parte dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Era bueno para qué? Para comer. Era agradable a los ojos de ella. Era un árbol codiciable para alcanzar otro tipo de sabiduría distinta y corrompida. Y esta mujer tomó de su fruto y comió. Pero también dice: y dio también ¿a quién? A su marido. O sea que pasó a arrastrar al esposo. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el marido cedió ante la tentación que ya el diablo había sembrado en Eva. Adán se dejó influenciar por su esposa y Eva se dejó influenciar por la serpiente antigua. Se dejó influenciar por otro tipo de sabiduría incorrecta. ¿Sabe? Adán y Eva despreciaron desgraciadamente la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que los iba a encaminar al plan original que Dios tenía para ellos. Ellos aceptaron, creyeron a una sabiduría infernal. Ellos creyeron y abrazaron a una sabiduría incorrecta que de antemano el diablo sembró primeramente en Eva. Y de esta manera
los engañó. De esta manera los hizo tropezar. De esta manera hizo que ellos rechazaran, hizo que de esta manera ellos menospreciaran la voluntad de Dios, menospreciaran la voz de Dios, menospreciaran la sabiduría de Dios, y ellos, siendo impulsivos, tomaron decisiones incorrectas. ¿Sabe? El temor de Dios se les olvidó a Adán y Eva. Eva primeramente cayó. Eva primeramente fue atraída en desear, en actuar, en querer bajo la guía del enemigo, bajo la dirección de la carne y ya no más la de Dios. Aquí podemos darnos cuenta cómo Eva fue seducida a moverse a otro tipo de voz, una voz extraña. Y esa sabiduría corrompida la estaba llevando a violar los mandamientos. Esa sabiduría corrompida del diablo la estaba llevando a quebrantar la voluntad, los principios de Dios. Y ese tipo de sabiduría, querida iglesia, es una sabiduría satánica. Serás como Dios. Porque así fue que el diablo sembró en el corazón de Eva. Serás como Dios. ¿Sabe? Eva, al ignorar lo que el Señor le estaba diciendo de no comerás del fruto prohibido, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella, por ignorar ese principio, por ignorar lo que Dios le estaba enseñando, lo que Dios les estaba pretendiendo transmitir en sus vidas, ella pensó en su ignorancia que Dios se refería, que ellos iban a morir físicamente. Pero el diablo sabía perfectamente y se aprovechó de la vulnerabilidad de Eva, de ignorar los principios de Dios. Y de ahí fue que el diablo comenzó a traerla y le dijo: no es que van a morir físicamente, no será así, sino que ustedes serán como Dios. Ustedes tendrán otro tipo de sabiduría superior a la de Dios. Ustedes, no, hombre, sabrán hasta más no poder, tendrán un nuevo conocimiento en ustedes. Se las sabrán de todas a todas. Fíjense el argumento que el diablo estaba sembrando en la vida de esta mujer. El Señor, cuando les dijo no coman, porque si comen morirán, se refería a que ellos, si comían, si violaban, si se dejaban guiar por otro tipo de sabiduría, si se dejaban guiar por otro tipo de voz que no era la de Él, iban a morir espiritualmente, no físicamente. Y sabe, el morir espiritualmente es una desgracia. El estar muertos en vida, espiritualmente hablando, es terrible. Así como la Biblia explica que la muerte física es la separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual, escuche lo que significa la muerte espiritual. La muerte espiritual significa la separación del alma de Dios. Esa es la muerte espiritual, la separación del alma de Dios, donde el hombre es insensible para escuchar la voz de Dios, donde el hombre se convierte de haber siendo espiritual, se convierte en un hombre natural. Se convierte en un hombre simple, en un hombre carnal. Ya no atiende la voz de Dios. Ya no hay una reacción positiva. Ya no le remueve el corazón para hablarle, para hacerlo cambiar, para hacerlo rectificar. Sino hay un corazón incrédulo, hay un corazón duro, hay un corazón cerrado. Son señales que esa persona está muerta espiritualmente hablando. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, por andar escuchando otro tipo de voz, por dejarse guiar por otro tipo de sabiduría y no la de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no murieron instantáneamente o inmediatamente, no, ellos murieron espiritualmente. En Génesis 3:8 nos podemos dar cuenta que cuando Dios les habló diciendo: ¿dónde están? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se acuerda? Se escondieron. ¿Pero por qué se escondieron? Porque ya la relación había sido rota, se había fracturado.
ya estaban muertos espiritualmente hablando por el pecado. Por eso ellos, gracias a la carne, gracias a esa sabiduría corrompida, gracias a ese pecado, gracias a ese dardo venenoso que el diablo sembró primeramente en el corazón de Eva y después de su esposo, es que ellos cayeron, es que ellos cedieron, es que ellos creyeron en otro tipo de lenguaje satánico, en un lenguaje infernal, y esa fue su guía, esa fue su derrota, esa fue su ruina, por actuar en contra de Dios, por actuar en contra de lo que el Señor les había estipulado, de lo que el Señor les había instruido. Ellos aceptaron otro tipo de sabiduría y desgraciadamente cedieron ante la influencia satánica de la serpiente antigua. Desgraciadamente. ¿Sabe, esposo, que tú estás acá? Esposa, jóvenes, debemos aprender algo. Y lo que debemos aprender es que tú y yo debemos movernos bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué debemos aprender, iglesia? Diga conmigo, debo aprender a moverme bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, no hagas nada. Escucha lo que te voy a decir. No hagas nada. No trates de actuar, no trates de decidir impulsivamente cuando no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuándo estamos acá? ¿Sí lo entiende? No trates de actuar ni de decidir nada si no tiene nada que ver con la voluntad de Dios sobre tu vida. No hagas nada, no te muevas a lo que está rondando por tu cabecita, a lo que está rondando por tu mente, a lo que quizás estás dejando o permitiendo aterrizar en tus pensamientos y que está en contra de la instrucción que Dios te ha dado y que está en contra del propósito que Dios te ha mostrado. Ni mucho menos hagas algo o actúes de manera distinta, de manera opuesta a lo que Dios ha hablado para ti y para mí. ¿Sabe? Porque eso es hablando la serpiente antigua. Eso es el enemigo susurrando a los oídos. Eso es el enemigo susurrando en tus pensamientos para que uno actúe de manera impulsiva, para que uno en sus emociones creamos que es algo bueno. Sí, esto es correcto, no tiene nada de malo. Este es el camino que yo voy a escoger. Ser como Dios, actuar como yo quiera, vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, conforme a mi voluntad, lo que para mí está bien y punto. Ser como Dios. Wow. Cuidado, porque finalmente esa serpiente antigua, por dejarnos guiar y escuchar esa sabiduría corrompida y engañosa, es que hace a que den a luz o que conciban al pecado y te haga morir espiritualmente, y eso sería una gran desgracia. Eso sería algo terrible que nos pasara, estar separados de Dios por el pecado, por guiarnos por la sabiduría de la serpiente antigua, por algo que mandó como un argumento, por algo que mandó como un pensamiento incorrecto, con algo que abrazamos y lo interpretamos como una verdad absoluta y seguimos sus consejos y la sabiduría infernal del diablo. Y es ahí cuando se concibe estar muertos espiritualmente hablando, porque Adán y Eva silenciaron la voz del Espíritu de Dios. No permitieron entender, recordar lo que Dios les había dicho. Hicieron más caso al diablo. Hicieron más caso a través de la carne, lo que le dictaba su corazón, las famosas corazonadas. ¿Cuántos estamos acá? ¿Sabe? Debemos alcanzar y obedecer la sabiduría de Dios y no la del diablo. Debemos alcanzar a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso nos lleva a la protección, iglesia.
Eso nos lleva a la cobertura. Eso nos lleva al temor de Dios verdaderamente. Eso nos lleva a la bendición. Eso nos lleva a hacer las cosas al modo de Dios y no al modo del diablo. Eso nos lleva a hacer las cosas a la forma de Dios y no a la forma que mi carne me dicta que yo debo de hacer. ¿Sabe? Tratar de caminar en la razón, tratar de caminar en la lógica humana, eso nos traza para nosotros hacerlo de una manera loca. Eso es una locura. Tratar de movernos en la lógica y en la razón impulsada por el dardo venenoso del diablo, eso sí es una locura. Eso es necedad. Eso es terquedad, porque uno entonces está despreciando la sabiduría de Dios. Uno está rechazando el árbol de la vida. Recuerde, el árbol de la vida, esa es la voz de Dios. Es estar inclinando mi oído y mi corazón para estar atento, escuchando lo que el Espíritu Santo me habla. Y sabe, Dios tiene muchas maneras y muchos modos como habla a su pueblo, a su iglesia en el día actual. Tiene muchos medios como Él usa para traernos la sabiduría, para traernos el consejo, la instrucción, para dejarnos guiar bajo la voz del Espíritu Santo. Y una de ellas es en la Biblia. Una de ellas es ¿a dónde, iglesia? En la palabra. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Ahí Dios nos guía. Y nos dice, los que escuchan mi voz, esos yo los conozco, son mis hijos. Pero los que no me escuchan mi voz, yo no puedo considerarlos mis hijos, porque están entonces conduciéndose bajo su carne, bajo su sabiduría incorrecta. ¿Sabe? Otro de los medios que Él tiene es a través de las predicaciones, a través de la célula, a través de los profetas. Algo que me encanta y que dice la Escritura es: creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de los profetas. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar la sabiduría de Dios y no lo que yo quiera, lo que yo piense, o a mi manera, o a mi modo, o a mi forma. No, eso es una gran locura hacerlo de esta manera. Otra de las maneras que Dios tiene para hablarnos es a través de los sueños, a través de las visiones. Ahí Dios se mueve, ahí Dios trae revelación, ahí Dios nos enseña conciencia. Otro texto dice: Señor, me levantaré de madrugada para que yo reciba sabiduría tuya, para que yo sea en una generación entendida y sepa cuál es tu voluntad para mí, para mi casa, para mi hogar. Otra de las maneras que Dios usa es a través de las autoridades que Dios nos ha puesto sobre nuestras vidas. Hay muchos medios como Dios nos habla. Hay muchas formas como Dios trata de que nosotros podamos ir en el rumbo de la sabiduría pura y santa. ¿Para qué? Para encaminarnos en el propósito divino. ¿Para qué? Para que podamos llegar a posicionarnos en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y que representa la tierra que fluye leche y miel? La bendición en sobreabundancia que Dios tiene para aquellos que son hijos, que reciben, aceptan y obedecen la sabiduría de Dios. Por eso Dios enseñó que en aquellos días, en los posteros días, a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Uno tiene que aprender a ser regido por lo que Dios me enseña, por lo que Dios me instruye. ¿Sabe? Cuando una persona aplica la sabiduría infernal, está siendo engañado. Y como aprendimos la semana pasada, está siendo fascinado. Es decir, está siendo hechizado, embrujado, atraído para que conciba el pecado. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Hay algo tremendo ahí con respecto a lo que estoy hablando. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe
las cosas del Espíritu de Dios. Escuche, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, no las puede digerir, no las puede aceptar, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que es de la carne, carne es, Jesús mismo lo dijo cuando estaba exhortando a Nicodemo, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Si uno no aprende a tener un nuevo nacimiento, no puede dar promesas, no puede dar bendiciones, no puede dar ni la vida eterna. Porque uno tiene que aprender a nacer en el Espíritu. Uno tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Uno tiene que aprender a dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo de Dios. Hoy Dios está preguntando, ¿a quién estás escuchando? En este día, en el día actual, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién es tu consejero? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría corrompida del diablo? ¿Qué clase de sabiduría estás permitiendo que te guíe? ¿Quién te está tratando de hechizar, manipular y embrujar para que tú seas atraído y puedas dejarte guiar por la voz de la razón, de la lógica y actuar de manera impulsiva? ¿A quién estamos escuchando? ¿A Dios o a la serpiente antigua? ¿Sabe? Creer que nuestra forma de hacer las cosas, la forma de actuar, la forma de decidir, la forma de elegir, creer que es mucho mejor que la de Dios, eso sí, vuelvo a reafirmar, eso sí es una locura. Valga la redundancia, así se comporta el hombre carnal, el hombre natural y simple, porque no acepta la voluntad de Dios, porque se resiste a lo que el Espíritu Santo le enseña, no se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por ejemplo, cuando Dios habla, cuando Dios señala por qué rumbo, por qué camino transitar, ¿qué debemos decidir? ¿Qué es lo que más nos conviene a su manera de Dios, al modo de Dios y no la nuestra? Y hacemos todo lo contrario. Eso entonces es andar carnalmente. Eso es andar engañado por la astucia del diablo. Cuando hay personas que son aconsejadas, cuando hay personas que de acuerdo a la palabra se les instruye, la sabiduría de Dios, el mandato de Dios, lo que Dios dice aquí en la palabra, y el Señor las orienta, el Señor las encamina, y acaban haciendo las cosas al revés. Acaban haciendo totalmente diferente a lo que fueron instruidos. Y eso lamentablemente es terrible, porque entonces están dejando guiar en sus instintos, en su manera de pensar, en lo que ellos consideran que está bien. Cuando Dios suelta su sabiduría, cuando Dios instruye en consultas proféticas y están escuchando la instrucción de Dios, están escuchando la orientación de Dios, hasta graban lo que Dios le está diciendo porque le está instruyendo, está mostrando la sabiduría, está mostrando su propósito, está mostrando su voluntad, lo que tienen que hacer, lo que no deben de hacer, en qué rumbo deben realizar, y acaban haciendo otra cosa diferente a lo que Dios les había dicho. Y eso es terrible, porque entonces se están dejando guiar por lo que ellos consideran que debe ser así.
Porque están entonces permitiendo que el enemigo los ciegue, que el enemigo los hechice, que el enemigo le siembre la duda, le siembre la incredulidad, que cierren su corazón y hagan las cosas a su manera, hagan las cosas a lo que ellos consideran que deben de ser así, porque esto que me dijo Dios, no, me resisto a hacer esto no se adapta a mis expectativas, esto no se amolda a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, y como no se adapta a lo que Él piensa, lo que Él quiere hacer, acaban haciendo otra cosa muy diferente a lo que Dios les había hablado. Ese es el hombre natural, ese es el hombre carnal, ese es el hombre simple. Recuerde lo que dijo Jesús en los evangelios: yo consideraré a un hombre sensato, sabio y entendido, que está bajo la guía de mi mano y de mi sabiduría, aquel que escucha mi palabra, aquel que inclina su oído para recibir sabiduría mía y lo hace, lo obedece, porque entonces vendrán vientos huracanados y su casa no será destruida, su casa no será desbaratada, porque lo compararé como un hijo, como un hombre obediente, una mujer obediente, sabia y entendida. Pero aquel que no escucha lo que yo le aconsejo, aquel que no desprecia mi sabiduría, aquel que hace otra cosa muy distinta, muy diferente a lo que yo le había dicho, entonces yo lo voy a comparar como un hombre insensato, un hombre necio, testarudo, que cuando venga los vientos huracanados, su casa se destruirá, porque no puso sus cimientos en la roca firme, sino lo puso en su lógica, en su razón, en su propia manera de llevar su vida independiente de Dios. Y eso es algo triste cuando alguien actúa de esa manera. Por eso uno tiene que tener cuidado, por eso uno tiene que estar prevenido, porque después, cuando el hombre o la mujer se deja engañar y manipular, mal influenciar por el diablo, después la famosa frase: si yo hubiera escuchado, si yo hubiera entendido, si yo hubiera hecho las formas, el propósito, la voluntad que Dios me estaba hablando, y yo no hubiera actuado locamente, yo no hubiera actuado obstinadamente, nada de esto me estuviera sucediendo. Pero el hubiera no existe. Por eso uno tiene que aprender a abrazar la sabiduría, hacerla nuestra hermana, la inteligencia, llamarla nuestra parienta, para que a través de la sabiduría de Dios nos guíe y no nos podamos equivocar, no podamos errar al blanco, no podamos estar separados de Dios sin cobertura, porque estar muertos espiritualmente es eso, separado de Dios, sin la bendición, sin la conexión, sin la presencia de Dios. La presencia de Dios se va. Solamente recordemos a David lo que hizo, la presencia de Dios se quitó. Eso es estar muerto espiritualmente, gracias a estar escuchando otras voces extrañas que no es la de Dios. Perdemos la conexión de Dios, perdemos el favor y la bendición de Dios, perdemos la presencia de Dios, perdemos mucho, iglesia, cuando pecamos, perdemos mucho cuando nos dejamos influenciar por otro tipo de sabiduría que no es la de Dios. Por eso usted y yo debemos permitir ser guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que se guían, todos los que son direccionados por la voz del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estos son verdaderamente ovejas, hijos que abrazan, practican la sabiduría. No permitamos dejarnos guiar en la carne, ya no más. Ya no permitamos dejarnos guiarnos en la lógica y en la razón, ya no más. ¿Hay algo que piensas hacer en el trabajo? ¿Un cambio de trabajo? ¿Un ascenso? ¿Problemas en el trabajo? ¿O quieres encontrar un trabajo? Aprende a recibir la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con lo que tú piensas? ¿Quieres emprender un negocio? No sé, una barrotera, un despacho, una zapatería, venta de ropa, de calzado, no sé. Entonces aprende qué es lo que Dios dice con respecto a lo que tú deseas.
conforme a lo que tú estás planeando. ¿Qué dice Dios? ¿Quieres una casa? Si es el tiempo de Dios o no, el lugar, costo. Bueno, aprende a escuchar la sabiduría de Dios. ¿Qué propósito Dios tiene con lo que tú deseas, con lo que tú piensas? Recuerde que la Biblia dice: fíate en el Señor tu Dios. ¿Sí o no? El salmista lo dice: fíate en el Señor tu Dios. No, Proverbios, perdón. Fíate en el Señor tu Dios y no te apoyes en tu propia inteligencia humana. No te apoyes en esa sabiduría corrompida. No, fíate solamente en la sabiduría de Dios, para que entonces Él pueda enderezar tus veredas y pueda ser guiado de manera correcta. ¿Qué deseas? No sé, un medio de transporte, una camioneta, un coche, un Sprinter, quizás un carro de volteo, no sé. Pero si eso está en tu corazón, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Lo aprueba Dios? ¿Es el tiempo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a los planes que tú y yo hacemos? ¿Vamos para poder escuchar la sabiduría de Dios o acabamos haciendo lo que consideremos que está bien? Yo decido esto, yo actúo así, yo acciono de esta manera porque siento que es correcto lo que voy a hacer. Y es una manera de despreciar la sabiduría de Dios, guiándonos en esos planes que luego en su momento de pronto uno hace sin la cobertura de Dios. Y cuando algo hacemos sin la cobertura de Dios, fracasa, hermano. Cuando uno pretende moverse sin la cobertura, sin la voluntad, sin el propósito de Dios, va a la ruina. Al principio aparentemente puede ir que va bien, pero después la caída puede ser muy triste y muy lamentable. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? En el ministerio, líderes, ¿has escuchado la sabiduría de Dios? ¿O quizás lo has hecho en tus propias fuerzas o en tu propia manera de hacer las cosas? Profetas, maestros, los que estamos en un ministerio, ¿estamos escuchando la sabiduría de Dios? ¿Estamos siendo guiados realmente por la voz de Dios? Y después lo estamos haciendo, lo estamos obedeciendo. Jóvenes, en el área académica, las carreras que necesitan estudiar, ahí es donde ustedes necesitan escuchar la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a esa carrera que Él ya tiene lista, preparada para que tú la desenvuelvas? Yo he podido ver jóvenes que han entendido esto y han escuchado la sabiduría de Dios con respecto a la carrera y han obedecido. A Dios gracias, han obedecido. Pero aquellos que desprecian la sabiduría de Dios y escogen de acuerdo a sus criterios, su propia opinión, lo hacen sin la cobertura y sin la voluntad de Dios. Los sentimientos. Yo sé que cuando uno está joven empieza a despertar el idóneo, la idónea, pero es ahí donde ustedes deben de aprender a escuchar lo que dice Dios. Tienen que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que ustedes guarden su corazón y no salgan heridos, no salgan lastimados. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto al área sentimental? Quizás lo que tú pienses que esa persona es, quizás para Dios no lo es. Por eso tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar la sabiduría de Dios y no la nuestra. Recuerdo que hace años atrás, mi padre, cuando estaba en vida, le ofrecieron irse a Estados Unidos. Le ofrecieron que fuera allá, que se estableciera allá, que allá podía pastorear, que allá le iba a vivir súper fabuloso, súper bien que acá. Y eso era como el fruto prohibido. Eso era como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero a Dios gracias que mi padre dijo: no, yo decido el fruto correcto.
Yo decido escuchar la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu le decía a él que él se tenía que establecer aquí, que él no tenía que salir fuera, que el mismo Dios que bendecía esa nación era el mismo Dios que lo iba a bendecir aquí. Y nunca se movió, nunca se dejó escuchar voces extrañas, nunca se dejó manipular, mal influenciar por la sabiduría corrompida de la serpiente antigua. Él siempre escuchó la sabiduría de Dios. Él siempre escuchó la dirección del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando también Dios me hablaba al pastorado y me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que ahí fue la prueba de fuego para que Dios revelara si realmente era hijo o no era hijo, si era cabra o si era oveja, si escuchaba la voz de Dios, del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, o escuchaba las voces del diablo sembrando en mis pensamientos. Porque cuando Él me llama, me dice, necesito que dejes tu trabajo, necesito que abandones tu trabajo, quiero que me sirvas. Quiero que te conduzcas a lo que yo tengo planeado para ti, porque yo te he escogido, yo te he elegido para que tú seas mi sacerdote, para que tú seas mi ministro. Y como siempre lo he dicho, para ser sincero, cuando yo escucho esto, y es ahí cuando uno lucha, ¿verdad? La sabiduría de Dios o la sabiduría de acá que me está hablando, porque el enemigo, la serpiente antigua que me estaba hablando, susurraba y me decía, eso es muy difícil. Los pastores sufren. No lo hagas, tú ahí estás bien. Es más, ni vas a saber cómo se hace eso. Y yo estaba luchando, estaba Dios hablándome, y es que era como casi todos los días diciéndome lo mismo el Señor. Y por acá el diablo, no lo hagas, no sabes, esto no es para ti. Tú estás bien allá, en tu trabajo. Y yo estaba en un momento crucial como Jesús en el Getsemaní. O tomo el fruto correcto, el árbol de la vida, o tomaría el fruto incorrecto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, la voz infernal del enemigo. Gracias a Dios, gracias, que decidí tomar el fruto correcto. Decidí escuchar la voz del Espíritu Santo. Y no acaba eso ahí, sino que cuando yo me salí y entró la otra persona en el siguiente ciclo, que es el que actualmente es presidente de Medellín, me llama y me dice, ¿sabes qué? Quiero que te quedes conmigo, me gusta tu manera de trabajar, yo sé que eres una persona de principios, yo sé que eres una persona creyente y yo quiero de esas personas en mi gobierno. Te ofrezco el triple de lo que ganabas si te quedas conmigo. La voz del diablo, la sabiduría corrompida, porque ya Dios me había hablado lo que yo tenía que hacer, ya Dios me había dicho lo que yo tenía que conducirme en ese propósito, en la voluntad de Dios. Y yo dije, no, se lo agradezco, le agradezco por tomarme en cuenta, pero no. Y él se sorprendió que yo haya rechazado esa oferta. Cumplí la voluntad de Dios, cumplí el deseo de Dios, no me dejé guiar con lo que yo pensaba, lo que yo deseaba. ¡Ah! El triple. No, pues con el triple sí me alcanza para hasta sacar mi propio coche. Yo me dejé guiar por el Espíritu Santo. En ese entonces no sabía lo que Él tenía reservado para mí, que haciendo a la manera de Dios, obedeciendo y haciendo las cosas a la forma de Dios, la bendición iba a llegar. Y ahí está afuera. Son principios, iglesia. Son leyes espirituales. Si tú y yo queremos que Dios al final de este tiempo de santificación derrame lo que Él dijo que haría, y otra profeta confirma, yo veo del cielo después de este tiempo como regalos, como bendiciones, como respuestas que no eran contestadas, Dios la va a soltar si tú y yo nos guiamos por el Espíritu Santo y si somos obedientes y desechamos nuestra lógica, desechamos la razón, desechamos la sabiduría corrompida, desechamos lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y nos guiamos por los deseos
de Dios sobre mi vida y sobre la tuya. Nos dejamos guiar por lo que Él quiere, Dios, sobre tu vida y sobre la mía. ¿Sabe? Ahora no debemos movernos en creernos o sentirnos o pensar que mi manera es la mejor que la de Dios. No, sino ahora, ¿cuál es la mejor manera, Dios, que tienes para mí? ¿Qué dice el Espíritu Santo sobre este asunto? ¿Qué dice Dios con lo que estoy pensando? ¿Qué dice Dios con lo que estoy a punto de hacer? Dios me lo ha dicho. Dios me lo ha aprobado. Porque si Dios no me lo ha dicho y Dios no me lo ha aprobado, entonces no tengo por qué moverme. Entonces no tengo por qué actuar locamente, precipitadamente y sin la cobertura de Dios. Y al hacer esto, no nos estaremos equivocando, iglesia. No estaremos pecando, ni mucho menos actuando fuera de la voluntad de Dios. Nos evitaríamos muchos problemas. Nos evitaríamos morir espiritualmente hablando. Nos evitaríamos mucho dolor y mucho sufrimiento. Alcancemos la sabiduría de Dios y no la del diablo. Es la mejor alternativa para nuestras vidas, iglesia. Para que Él haga lo que Él ha prometido. Para que Él cumpla el propósito y tengamos un futuro lleno de esperanza, de bienestar y de bendición. Como dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. En la versión Dios habla hoy, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, iglesia, planes para su bienestar y no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y la iglesia dice, póngase de pie si usted se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Y ore al Señor. Reflexione. Hasta el día de hoy, ¿qué clase de voz o sabiduría o guía había estado recibiendo? ¿Quién les había estado aconsejando? ¿Quién le había estado sembrando pensamientos destructivos y que van en contra de la voluntad de Dios? Hoy es el día de decirle, Señor, perdóname, porque quizás me he dejado argumentar por el enemigo. Perdóname porque quizás he permitido ser seducido con pensamientos incorrectos. Perdóname, Señor, porque quizás he actuado fuera de tu voluntad. He actuado impulsivamente. He hecho cosas sin preguntar, sin recibir tu sabiduría. Señor, perdónanos, porque tú en este tiempo nos has mandado a santificarnos. Y es una área que necesitamos confrontar, que necesitamos, Señor, si hemos caído en ello, reconocer y decir, Señor, perdóname, porque yo he hecho más caso a la lógica, he hecho caso más a la razón, he hecho caso más a mi carne que a la voz de tu Espíritu. Señor, perdónanos, Señor, si hemos permitido que el enemigo siembre la duda y la incredulidad acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida, acerca de la sabiduría que Él quiere darnos. Padre, santifícanos más todavía. Limpia nuestros pensamientos y nuestro corazón. Señor, que recordemos que tú dijiste, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes, estad firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Señor, nos ponemos el yelmo de la salvación, y en un acto profético ponte el yelmo de la salvación y dile, Señor, que el casco espiritual de la verdad pueda refutar todo pensamiento que quiera aterrizar en mi mente y que está en contra de tu voluntad. Yo desecho, y dile, yo desecho todo pensamiento que está fuera de tu voluntad. Me pongo el yelmo de la salvación para que pueda proveerme cobertura, para que pueda proveerme protección, para que pueda tener pensamientos de paz, pensamientos correctos, Señor. Padre,
este armamento espiritual. El Señor dice: yo quiero hacer la obra perfecta en ti. Yo quiero traer restitución. Yo quiero traer esa santidad para que al final de este proceso que yo les he mandado, yo traiga esos regalos y esas bendiciones, esos prodigios, esas señales. Recuerda, iglesia, que yo te he hablado y yo te he dicho que lo que me lleva a hacer por mucho tiempo, lo haré en corto tiempo. Y esta es la oportunidad que yo lo haré gracias a que tú eres atento a la voz de mi palabra. ¿Sabe, iglesia? Pasa al frente rápidamente. Pasa al frente rápidamente. Y a través de este canto vamos a decirle: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, díselo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Ay, pídele, Señor: Padre, necesito más de ti. Ay, dile, clámale al Señor: cambia lo que tienes que hacer dentro de mí mientras yo oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, que tu Espíritu Santo sea mudando nuestros corazones, tu Espíritu Santo sea transformando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y que sean guardados irreprensiblemente. Padre, te pido, Señor, que destapes nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual. Sensibiliza, Señor, nuestro espíritu para poder aprender a escuchar cuando tú hables, para poder aprender a callar cuando tú hagas mostrar tu sabiduría. Padre, cámbianos. Queremos, Señor, ser esos hombres, ser esas mujeres que son guiados por el Espíritu Santo. Queremos ser, Señor, esos verdaderos hijos, verdaderas hijas, esas ovejas que escuchan la voz de su pastor y la siguen, aplican y obedecen sus principios, obedecen su voluntad. Padre, necesitamos que tú cambies todo lo que somos, todo nuestro
corazón, Señor. Tú dijiste a través del profeta Ezequiel que en aquellos tiempos derramarías tu Espíritu Santo y quitarías un corazón duro y pondrías un corazón sensible, receptivo, y tus palabras, tus leyes, tu sabiduría, tu voluntad ya no más estarían solamente en los pensamientos como una teoría, sino que bajarán en el corazón y en nuestro espíritu, y tú serás nuestro Padre y nosotros tus hijos, tu pueblo escogido, tu pueblo adquirido, Señor, porque hemos entendido que los pensamientos que tienes para nosotros siempre son de paz, siempre son de bendición, siempre son de bienestar, y tú quieres darnos esa esperanza, esos regalos, esas bendiciones a través de este tiempo de santificación. Padre, santifícanos más todavía, Señor. Queremos movernos en tu voluntad, queremos movernos bajo la cobertura de tu Espíritu, para que entonces, Señor, podamos posicionarnos de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, esa tierra llena de tus bendiciones, de tus promesas, de tu heredad maravillosa y sobrenatural para nosotros. Padre, ahora en adelante escucharemos tu sabiduría y silenciaremos y rechazaremos toda sabiduría incorrecta, toda voz ajena a la tuya y que va en contra de tu voluntad, y solamente nos conduciremos a hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. De ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te... Yo pido a cada líder de familia, a cada cabeza de hogar, que pueda ir por los elementos para que lo traiga a su familia, a su casa, y celebremos juntos la Pascua, la Santa Cena. Es un día también de victoria por lo que el Señor hizo a través de ese pacto renovado en la sangre del Cordero inmolado. La Biblia es clara cuando nos dice, y ellos, ¿quiénes ellos? Su pueblo, sus hijos, la iglesia, usted y yo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Han vencido a través del nuevo pacto hecho en su sangre, y por la palabra que ellos profeticen, que nosotros declaremos lo que la sangre de Jesús ha hecho por la iglesia, ha hecho por usted y ha hecho por mí. Esa es la victoria consumada en la cruz. Así que tengan listo sus elementos y vamos a participar dignamente, vamos a participar con entendimiento, con revelación, la Pascua, la Santa Cena. Recuerde que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue latigado, que fue lacerado, que fue cubierto de llagas por amor a ti, por amor a mí, para darnos esa libertad, para darnos esa salvación tremenda, hecha y consumada en su sangre. El jugo de uva representa la sangre del Cordero inmolado, que es capaz de expiar aún todo pecado más oscuro y más terrible. A través de la fe en Cristo Jesús, a través de esa sangre, el Señor nos traslada al reino de la luz. El Señor nos perdona todos nuestros pecados. El Señor nos posiciona en la comunión, en la luz, y a través de eso su sangre nos limpia ahora y continuamente de todo pecado. Por esa sangre, por el nuevo pacto consumado en su sangre, nos justifica, nos ve como si nunca hubiésemos pecado y nos santifica, nos aparta. Que tú y yo nos podamos sentir privilegiados y bendecidos, porque Dios te escogió, me escogió para apartarnos para Él. Amén. Entonces participemos de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto todas las veces que lo comieran en memoria de mí. Comamos. La decisión de salvar, dejaste el trono
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Bebamos. Ahí dile: gracias, Señor, porque soy partícipe de esta sangre del nuevo pacto consumada en la cruz. Porque a través de ella es que tú me has dado salvación, tú me has dado nueva oportunidad, tú me has dado limpieza, tú me has llenado de una nueva investidura santa, tú me has dado libertad, tú me has llamado para ser hijo, hija, no extranjero, no advenedizo ni extraño, sino un hijo legítimo, una hija legítima tuya, con promesas y con herencia. Gracias, Padre, por lo que tú ganaste por mí en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, y todo el poder y toda la magnificencia sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos dar otro fuerte aplauso al Espíritu de Dios. La, 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 la. Ese momento también de agradecerle a Dios, ¿verdad?, por lo bueno que Él es con nosotros, dándole nuestra ofrenda, nuestro diezmo al Señor. Y dice Salmos 51, versículo 19: entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El sacrificio de justicia quiere decir que son los sacrificios que Dios acepta. Y yo creo que en este tiempo de santificación el Señor está aceptando nuestra ofrenda con un mayor amor. Y como dice aquí, este sacrificio de justicia, de verdad, pues trae bendición para nuestra vida, y sobre todo es aceptada por Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie y levantemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo al Señor, y agradezcamos, ¿verdad?, por ese sacrificio en la cruz. Primero que nada, cada mes recordamos la muerte, ¿verdad?, y también la resurrección de Jesús, y que ese sacrificio que Él dio también es para que Él bendiga nuestra área financiera. Vamos a darle gracias. Padre, hoy delante de ti ofrecemos holocausto, ofrenda, nuestro diezmo ante ti, Señor. Y ese holocausto, esta ofrenda de justicia, Señor, es para bendición, Señor, para mí. Señor, este sacrificio que hacemos, Señor, te lo damos con mucho amor por lo bueno, por lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Señor, hoy bendice, Señor, nuestras ofrendas, multiplícalas al 100 por 1, y que ellas hablen en los tiempos difíciles, Señor, en los tiempos de necesidad. La manifestación de tu gloria, Señor, y de tu poderío esté, Señor, presente en cada una de nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Guarda, Señor, nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, y bendice nuestra área financiera en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, para los que están en Universidad de la Vida, sábados a las 6 de la tarde tenemos Universidad de la Vida, que lleguen puntuales, ¿verdad?, para que no se alargue mucho la clase. Y asimismo también los que ya van a que vayan pagando sus libros para que no se les haga pesado, ¿verdad? Y pues la bendición del Señor que esté sobre cada uno. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y les voy a motivar, ¿verdad?, que continuemos leyendo los salmos, leyendo Salmo 51. Dios nos manda, ¿verdad?, que pidamos perdón en esta semana. En la oración de las mujeres, Dios me llevaba a que oremos conforme al Salmo 51. Yo invito a que esta semana lo estemos proclamando en nuestra vida. Señor, perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, la de nuestra familia, como iglesia, como ministerio, ¿verdad?, que el Señor nos vaya purificando. Te voy a invitar a que levantes tus manos para recibir la bendición. Padre, hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre cada familia, Señor. Sálvanos, Señor, y que sí demos en tu caminar, y huyamos, Señor, del enemigo, huyamos de la tentación, Señor, y declaramos que, Señor, que tú bendecirás a cada familia, Señor, que no vamos a desfallecer, que esperaremos en Dios
las promesas que Dios ha dado para nuestra vida, Señor. Hoy que esta familia, Señor, de Cristo, esta familia, este cuerpo de Cristo está protegido por la sangre de Jesús, y será una semana de éxito, de victoria, de bendición, de prosperidad, Señor, en donde tu favor y tu misericordia estará sobre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hogar y cada familia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, que Él es bueno y es misericordioso. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Temas, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na.